Déjame poner el escenario. La propiedad de mi abuela estaba a unos 3,2 kilómetros por el camino desde su casa, en pleno campo. Allí se entraba por la primera reja junto a la carretera, para comenzar a subir por un camino de tierra extremadamente angosto que serpenteaba por la ladera de la montaña hasta llegar a la cima, unos 15 minutos en auto. Arriba todo estaba cercado. Era una ría grande con un campo en la parte más baja, aunque estaba en la cima de la montaña, el terreno se inclinaba hacia arriba. Ese campo estaba rodeado por una cerca de madera. Los árboles delineaban la parte inferior del campo, muy densos y cubiertos de matorrales. En el extremo derecho del campo había un corral y un granero muy viejo. Más arriba del campo había una zona abierta, talada, por donde pasaba el camino, los cimientos de bloques donde mi abuelo había empezado a construir otra cabaña y una cabaña muy precaria, de una sola habitación, hecha de madera contrachapada o algo similar. Tenía una sola ventana al frente, orientada en dirección opuesta al campo, mirando hacia la parte más alta de la montaña, donde el bosque era más ralo. Allí la montaña hacía su punto más alto y la cerca descendía por la colina hasta terminar y convertirse en un bosque espeso de matorral, igual que en la parte baja del campo del otro lado. Era un terreno cercado extremadamente grande y el bosque ralo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No se podía ver un lado de la cerca desde el otro en ninguna dirección. Estoy suponiendo, pero diría que eran unas 20 hectáreas o más de cima de montaña. Lo mantenían así para tener a las vacas en el área del pastizal, que era grande pero rodeada de árboles y una cerca de madera. Estaba rodeado de árboles con forma de G, y el pequeño círculo dentro de la G era como un socavón que no se podía ver desde el camino principal de tierra. Ahora que tienes una idea de cómo era el lugar, sigo con lo que pasó. Mi abuelo murió de cáncer de pulmón. Mi abuela, aunque trabajadora, es muy pequeña y solo podía encargarse de su jardín y su patio. Así que alguien tenía que alimentar a las vacas y revisarlas. Yo solía ir después del trabajo, la visitaba y luego subía a la montaña, tomaba alimento del granero y se lo daba a las vacas. Una noche salí un poco tarde del trabajo y ya estaba anocheciendo, así que fui directo a la montaña. Cuando llegué arriba y bajé para abrir la reja, escuché a una vaca mugir muy fuerte. No le di importancia porque solían hacerlo, pero este mugido era muy fuerte y sonaba extraño. Cuando llegué al pastizal no se veía ninguna vaca, lo cual era raro porque normalmente venían corriendo cuando escuchaban que llegaba. Puse el alimento en el comedero y las llamé, pero no aparecieron. Supuse que estaban en la parte no visible del campo, recuerda la forma de G, pero tenía que comprobarlo. Fui a la camioneta y tomé una linterna porque ya estaba oscuro y el campo era grande. Mientras caminaba hacia donde creía que estaban, seguía escuchando ese moho fuerte y raro desde distintas direcciones, pero no me desvió porque estaba seguro de que estaban en esa parte del campo. Doblé la esquina y, en el socavón, estaban todas juntas, amontonadas en silencio. Intenté espantarlas hacia el granero, pero no se movían, y entonces escuché otro moho desde el bosque en la parte alta del socavón. Pensé que alguna se había salido de la cerca y estaba en problemas. No estaba realmente asustado en ese momento, así que decidí investigar y recuperar a la vaca. No hice un conteo porque no sabía cuántas tenían exactamente. Subí la pendiente del socavón hacia donde creí que había venido el mugido, pero cuando llegué arriba lo escuché otra vez, desde otro lado del campo. Fui hacia allí, salté la cerca y alumbré con la linterna entre el bosque denso. Estaba tenso por estar en el bosque de noche, pero no realmente aterrado. Caminé un poco hacia adentro y la vi. La vaca estaba en un pequeño claro, de espaldas a mí. Blanca y negra, parecía una vaca, pero estaba sentada como un perro y se veía enfermiza, muy flaca. Pensé que tal vez se había lastimado las patas traseras, así que me acerqué. Entonces noté algo al aproximarme. Sus pezuñas no eran pezuñas. Tenía manos en las patas delanteras, dedos largos y delgados con uñas carnosas y quebradizas. Incapaz de explicar lo que estaba viendo, la llamé, esperando que fuera la oscuridad jugándome una mala pasada. Sue, Cafer, ven a comer. A unos 18 metros de mí en el claro, la cosa se puso de pie sobre dos piernas y se dio la vuelta. Su piel era del color de una vaca blanca y negra, pero su cuerpo no tenía nada que ver con una.
Era alta y delgada, con un rostro extraño y plano, una boca grande y ojos hundidos y oscuros. Salí corriendo del bosque, tropezando con todo, el corazón latiendo tan fuerte que no oía nada más. Cuando llegué a la cerca la salté y crucé el campo a toda velocidad hasta la camioneta. Entré, cerré las puertas, encendí el motor y saqué mi pistola calibre 380 compacta de la guantera. Retrocedí por la mayor parte del camino angosto hasta llegar a la reja. Di la vuelta en una pendiente empinada, casi volcando la camioneta. Ya frente a la reja, alumbré alrededor con la linterna. Bajé apresuradamente para desengancharla y abrirla de par en par y, en el breve trayecto de regreso a la camioneta, desde el bosque junto a mí escuché: "Sue Cafer, ven a comer". Subí a la camioneta y bajé la montaña sin cerrar la reja. Después de lo que parecieron kilómetros interminables, llegué a la casa de mi abuela, a unos 3,2 kilómetros. Le conté todo y ella simplemente se quedó sentada con calma y dijo: "Suena como un trickster". Lo interpreté como que alguien me estaba jugando una broma y me fui molesto. Más tarde supe que los indígenas locales llamaban cambiaformas o skinwalkers a los tricksters. Ella vendió las vacas, luego la tierra y nunca regresó. Intenté fingir que no había pasado. He visto un fantasma antes y un amigo estaba conmigo y también lo vio. Pero no sé qué pensar de esa cosa. Esta es la clase de paisaje que hay alrededor del lugar donde ocurrió, para que te hagas una idea. No está orientada hacia la propiedad en sí. Nunca había hablado de esto antes, principalmente por mi propio miedo y paranoia. Hace unos 7 meses, algún día de diciembre de 2018, estaba paseando a mi perro, un Yorkshire Terrier, por la comunidad donde estaba mi antigua casa, en algún lugar del sur de Florida, de noche. Eran alrededor de las 9 p.m., aunque no recuerdo la hora exacta. Sí recuerdo que estaba lo suficientemente oscuro como para que, desde lejos, solo pudiera distinguir casas, árboles, senderos y otros objetos grandes en mi campo de visión. Cualquier cosa dentro de unos 50, 60 metros podría más o menos identificarla, pero más allá de eso era una suposición. También sufro de miopía y astigmatismo leve, y no llevaba lentes ni gafas en ese momento. Estaba regresando hacia mi casa por la parte trasera, viendo historias de Snapchat, cuando mi perro se detuvo de repente, levantó las orejas, alzó la pata delantera izquierda y giró hacia mi izquierda, mirando fijamente. No le presté atención inmediata porque había patos y ardillas que frecuentaban la zona. Para que conste, mi perro suele ladrar a cualquier humano o animal que no sea yo o un miembro de mi familia, padres, hermano, y es bastante territorial. Lo extraño fue que, cuando seguí caminando ignorando su parada repentina, él se quedó quieto, mirando, con la pata levantada y las orejas erguidas. Normalmente me sigue o reanuda la marcha cuando hago eso, porque no es raro que se detenga así. Cuando tiré ligeramente de la correa y lo miré, opuso una resistencia inusual. No es que no pudiera obligarlo a moverse, pero esta vez estaba extremadamente decidido a quedarse allí. Después de razonar rápidamente que debía estar mirando a algún animal o persona, miré en la dirección hacia la que apuntaba, deteniéndome. Al principio me confundí, porque no parecía haber nada que justificara su reacción. Ninguna persona en su patio, ningún animal, nada. No se escuchaba nada más que algún grillo ocasional y la brisa moviendo las hojas. Frente a mí había 2 filas de casas de 1 o 2 pisos, paralelas entre sí y espalda con espalda, separadas por césped y algunos árboles pequeños, con un estanque grande al final. Mientras observaba hacia el horizonte, más precisamente cerca de donde debía estar el estanque, noté una pequeña figura humanoide blanca de pie junto a la pared trasera de una casa en la fila de mi derecha. Mi casa estaba en esa misma fila, unas 3 o 4 casas más cerca. Pensé que debía ser alguien que vivía allí. No conocía realmente a mis vecinos, salvo algunos con los que iba a la escuela y los que vivían al lado. Volví a mirar el teléfono y noté que mi perro comenzó a gimotear, como si estuviera llorando por algo. Cuando quiere jugar o salir, hace algo similar. Lo miré otra vez y vi que ya no tenía las orejas erguidas ni la pata levantada. En cambio, había bajado la cabeza, ligeramente ladeada, y caminaba despacio y con desgano. Supuse que no quería irse, así que me acerqué para ver qué pasaba. Cuando me agaché y estaba por tocarlo, sentí el escalofrío más intenso que he tenido en mi vida, recorriéndome desde la parte alta de la columna hasta abajo, casi hasta el final de la espalda. La nuca se me tensó y estremeció, los hombros se elevaron.
Tuve una sensación repentina e inexplicable de estar en peligro extremo y de que necesitaba correr. Literalmente correr. No hacia un lugar específico ni en una dirección concreta. Solo correr. Era como una voz suave en mi cabeza, que sonaba exactamente como la mía, que casi no noté como pensamiento propio, diciéndome que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y que no debía quedarme allí ni un segundo más. Esto contrastaba con la actitud de mi perro, porque él no parecía querer moverse ni huir. Me puse de pie y empecé a caminar rápido hacia mi casa. No estaba completamente convencido de estar en peligro real, pero mi instinto me decía que volviera. De pronto mi perro hizo lo mismo y tomó la delantera, tirando repetidamente de la correa e intentando correr más allá de su alcance, casi caminando sobre las patas traseras por la desesperación. Miré de nuevo hacia el lugar donde había visto la figura blanca, pero ya no estaba. Cuando volví la vista al frente, me di cuenta de que mi perro intentaba llevarme a casa. Giró a la izquierda y trató de sprintar, gimoteando y jadeando. En ese punto mi paso apresurado se convirtió en carrera. No una carrera descontrolada, sino como correr en una caminadora a un ritmo constante y rápido. Cuando estaba a unos 20 metros de mi casa, escuché la voz de una niña, probablemente de entre 8 y 13 años, riéndose muy suavemente. Fue tan tenue que casi no la percibo. Ahí sí entré en pánico. Corrí a toda velocidad con mi perro, que ahora también corría sin que la correa lo frenara, ya que yo iba casi tan rápido o más que él, hacia la puerta principal. Por suerte no la había cerrado con llave antes de salir. Solo tuve que abrir, entrar de golpe y asegurarla. Eso fue exactamente lo que hice. Cuando le quité la correa a mi perro, estaba temblando y jadeando con fuerza. Esa noche no dormí. No volví a escuchar risas ni noté nada fuera de lo común después de entrar a la casa, y jamás volví a ver la figura blanca. Me mudé en abril de ese año, y aún tengo amigos que viven en esa comunidad. Hablé con uno de los más cercanos, pero dice que nunca vio ninguna figura ni escuchó risas. Creo que nunca había sentido un miedo así. La sensación de que algo estaba fuera de lugar, que no entendía qué pasaba, y que tanto mi instinto como mi perro parecían coincidir en que debía irme de inmediato. Hasta hoy sigo pensando en esa situación, en lo que pudo haber ocurrido y en si alguien me creería si lo contara, o qué pasaría si lo hiciera. La historia empieza conmigo ayudando a mi abuela a pintar su casa, porque esa señora subida una escalera como mucho terminaría con la cadera rota y como mínimo con el cuello roto. Supongo que pudo haber contratado pintores profesionales, pero vivía en medio de la nada en The Dalles, Oregón, y mi familia tiene la molesta costumbre de mantenerse pobre, así que pagar mano de obra era demasiado caro. Más contexto. Toda mi familia por parte de mi madre son testigos de Jehová, o Jehovós, como me gusta llamarlos. Supongo que esto empezó después de que la familia cruzó el Atlántico. Eso los volvió bastante raros, aunque nada que ameritara intervención seria. Por ejemplo, creen firmemente en lo paranormal y en que invocar el nombre de Dios puede ahuyentar amenazas. Aún así, después de revisar nuestra historia familiar, concluí que era una mejora importante comparado con nuestro pasado seminómada y gitano, que me daba escalofríos al pensar en las cosas extrañas que hacían nuestros antepasados. La imagen es medio relacionada, es el tipo de lugar perdido que verías en The Dalles. Llego a la casa de mi abuela en un pequeño terreno en medio de absolutamente nada, hay unas pocas casas a la vista pero el lugar es aislado, el único ruido aparte del que tú haces es el gallo del vecino por la mañana. Apenas entro intenta venderme el número de ese mes de la Atalaya, la revista de la iglesia. Sí, está bien, abuela, ¿qué partes de la casa voy a pintar? Acababa de mudarse, así que me dio un recorrido. Lo primero que noté fue lo básica que era. No corría riesgo de congelarse, pero había partes sin aislamiento. En vez de pintura en muchas paredes, había un papel tapiz viejo y barato, descolorido. Todo el lugar daba una sensación de deterioro y pobreza. Algo que me inquietó fue lo extrañamente distribuida que estaba la casa, o lo poco planificada que parecía. Había habitaciones aparentemente al azar, muchas sin propósito claro. Era de tamaño mediano, grande considerando que solo vivían mi abuela y su Shih Tzu de 12 años. Lo más inquietante era toda la basura abandonada por todas partes.
libros, ropa, herramientas oxidadas, utensilios de cocina, juguetes de niños, etc. Al parecer su espíritu gitano decidió que toda esa basura sin valor era aceptable, o tal vez necesitaba un lugar barato, y cuando el dueño dijo tal cual, lo decía en serio. Se hizo evidente que el viaje para pintar la casa tomaría varios días, así que decidí empezar por la mañana, ya que había llegado alrededor de las 8:30 y ya eran casi las 10 de la noche. Cenamos en la sala y me instalé en el sofá. Unos 30 minutos después, cuando intentaba dormir, me saca de mi trance el sonido de pasos en el pasillo. «Abuela». Sin respuesta. No sabía qué pasaba, pero me sentí ansioso, así que busqué en el suelo y saqué mi navaja del zapato como si eso fuera a salvarme. Algo del lugar me daba malas vibras. Mientras buscaba la navaja, oía objetos moviéndose en la oscuridad impenetrable del pasillo. Me quedé congelado. El hecho de no poder ver qué era me ponía cada vez más nervioso y traté de contener la respiración. Sabía que si venía hacia mí podría verlo en la luz azul grisácea de la luna proyectada en forma de rectángulo inclinado sobre el pasillo. En el silencio posterior oí a mi abuela roncando fuerte al fondo. No pasó nada por un tiempo. Lo que fuera no sonaba particularmente amenazante, solo inesperado. Cuando intenté volver a dormir oí algo correteando suavemente en el ático, lo cual con el tiempo dejó de parecer tan amenazante. Finalmente me dormí. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuela si tenía problemas con roedores, ya que la casa estaba lejos de ser moderna y los animales podían entrar fácilmente. Dijo que no había ratas ni mapaches. Interesante. Oímos la grava del camino crujir y un tipo en una camioneta Chevy de los años 80 se detuvo afuera. Era el vecino. Empezó a explicar que había oído cosas raras la noche anterior y quería asegurarse de que yo conociera los límites de la propiedad. Aparentemente, alteré el equilibrio del lugar al haber más de 30 mamíferos ocupando los mismos 900 metros cuadrados, y ahora las cosas se estaban poniendo raras. Qué raro, no he salido del edificio desde que llegué. Estaremos atentos. Resulta que la última persona que vivió allí fue otra anciana que murió hacía unos 10 años. No estaba demasiado preocupado y seguí con mi plan de pintar. Todo fue normal durante unas 6 horas, hasta que empecé a pintar una de las habitaciones sin propósito. La escalera estaba frente a la pared y yo en el último peldaño pintando la esquina entre la pared y el techo, pensando en alguna chica de segundo año, cuando oí algo encima de mí que me hundió el corazón. Era el sonido de alguien apoyando un pie en una tabla de piso que cruje, un crujido lento y quejumbroso. Tuve un mini ataque de pánico, solté la brocha y salté de la escalera con las manos arriba. Malditas ratas. Me frustré al pensar que acababa de restarme 3 meses de vida por asustarme así por un animal. Mientras me calmaba e inspeccionaba la habitación, vi una trampilla que llevaba al ático. «Abuela, ¿puedes venir aquí?». Le pregunté sobre el ático y si ya había empezado a guardar cosas allí, ya que mis primos la ayudaron a mudarse. En realidad solo soy un cobarde y quería que estuviera allí mientras revisaba. ¡Qué sorpresa! Más basura vieja arriba, y también excremento de animal, confirmando mis sospechas. Mientras ella traía cajas para que yo las subiera, encontré algo muy extraño. Un círculo de pétalos de rosa muertos, símbolos escritos en el contrachapado, rodeando polvo o ceniza y una figura de madera sencilla. Por alguna razón esa figura sin rasgos me dio una fuerte sensación de pavor. ¿Qué demonios? Empecé a sentir que no pertenecía allí y que debía irme de inmediato. Le grité a mi abuela lo que había encontrado, desde unos 4 metros sobre ella a través del hueco cuadrado del techo. Sus ojos se abrieron el doble y se puso pálida. Me gritó que agarrara la figura con su pañuelo y la bajara de inmediato. Cuando fui a tomarla el pavor se intensificó 10 veces. Sentí una especie de tormento surrealista, como si el tiempo se ralentizara mientras miraba la figura antes de agarrarla. Todo duró 5 segundos pero pareció un minuto. Bajé la figura y fui a la sala. La puerta principal estaba abierta y mi abuela había entrado en modo psicótico. En medio del camino ya había hecho una pequeña pila de leña y la había encendido con fósforos y queroseno. Me gritó que me apurara y la arrojara al fuego.
Nos quedamos viendo cómo se quemaba y sentí una enorme catarsis, como si todas mis preocupaciones se hubieran aliviado y la amenaza hubiera desaparecido. Mientras ardía observé los detalles. No tenía rasgos faciales y era claramente hecha a mano, se notaban las marcas del cincel. Unos 5 minutos después de estar allí mirando, escuchamos un fuerte golpe. La puerta principal se había cerrado de golpe y volvió a abrirse unos 30 grados, quedando entreabierta y moviéndose lentamente. Me invitó a entrar y rezar con ella. No me opuse. Entramos, rezamos y ella hizo bendiciones torpes, pero muy serias por toda la casa. Decidimos dar por terminado el día temprano, jugamos cartas, hablamos, cenamos y nos fuimos a dormir todavía impactados por lo que vi arriba, pero logré mantener la calma. La noche fue igual que la anterior en el sentido de que justo cuando estaba por dormir me desperté con ruidos suaves en la oscuridad. Esta vez mi corazón casi se me salía del pecho, entendiendo que probablemente no era un maldito mapache. Miraba fijamente el pasillo más allá de mis pies, esperando que algo saliera a la luz de la luna y se revelara. Podía sentirlo arrastrándose allí atrás. Cuando empecé a respirar con normalidad vi algo en la luz. Lo más horrendo que he visto comenzó a caminar rápidamente hacia mí. La criatura medía alrededor de 1,5 metros, humanoide, con cabello largo y negro. No podía distinguir rasgos, su piel era tan negra como el vacío salvo por ojos blancos brillantes. Antes de poder moverme llegó hasta mí y me miró fijamente a centímetros del rostro. Grité de terror, honestamente pensé que podría haber muerto del susto porque no vi nada más. Me di cuenta de que estaba soñando y que el pasillo estaba completamente negro. Era una noche nublada. Se encendió la luz del pasillo y mi abuela entró a ver qué pasaba. Me quedé sin palabras, pero sentí que ella sabía lo ocurrido. Esa noche dormí en el suelo de su habitación como un niño. Nunca había sentido tanto miedo por algo que no podía ver. Los días siguientes no pasó nada, aunque nunca volví a entrar al ático. Mi abuela hizo que algunos ancianos fueran a santificar la casa y no mencionó que ocurriera nada más. Se mudó unos 6 meses después y no he vuelto desde entonces. La entidad es algo que he leído en /x/ un par de veces. Siempre la describen igual. Humanoide negro y bajo que se mueve rápido. Ojalá supiera qué demonios era. Y no era exactamente una muñeca, sino una especie de efigie de madera, como la de la imagen relacionada. Hace 6 años vi un artículo en el periódico sobre el arresto de un amigo. Le tomé una foto para enviársela a él y a otros amigos. Contó en Facebook una historia bien creepypasta sobre un hombre conduciendo un auto que murió al lado de la carretera. Al día siguiente encontré un artículo sobre un robacadáveres de tumba. El artículo implicaba que el hombre que conducía el auto estaba muerto y enterrado. Años después encontré fotos viejas del artículo y de la conversación por mensajes y recordé la historia. Mi novia piensa que es pura mierda, yo no sé qué creer. Vivo en Winfield, Luisiana, un pueblito mediocre en la parroquia de Wynn. Tal vez hayas oído hablar de Lake Charles, Natchitoches o Shreveport. Todas están entre 1 y 2 horas de Winfield y son más conocidas. Aquí no pasa nada especial salvo que de vez en cuando atrapan a algún predicador racista fumando metanfetamina y la gente tiene drama para alimentarse un rato. Esto pasó hace unos 6 años. Estaba revisando fotos en un teléfono viejo cuando encontré la imagen de un artículo de periódico y recordé lo jodidamente rara que era la historia que lo acompañaba. Leo el periódico casi todos los días. Mi sección favorita es el registro policial, donde describen los eventos a los que acudió la policía el día anterior. A veces es la única sección que leo. Pasé a esa página y empecé a revisar los artículos hasta encontrarlo. Unos cuantos eventos abajo vi el nombre de alguien que conocía, Nate. No era raro porque el pueblo y los alrededores son tan pequeños que todos conocen a todos. Nos conocimos en la preparatoria cuando yo vivía en Jonesboro, a unos 50 kilómetros al norte de Winfield en la parroquia de Jackson, y en el momento del artículo estábamos en la universidad y teníamos algunas clases en la universidad de Natchitoches, pero no éramos especialmente cercanos. Yo tenía mis amigos y él los suyos. Vivía en los dormitorios de la universidad, pero después de la preparatoria encontró unos departamentos baratos en Winfield y hacía el trayecto de media hora hasta la universidad. Pero una cosa sobre él es que nunca consumía drogas.
Nada de alcohol, nada de cigarrillos, nada de marihuana, ni siquiera una cerveza el fin de semana. No juzgaba, así que después de un tiempo no era un aguafiestas para salir. Nunca se molestaba cuando estábamos borrachos o drogados, solo se reía y bromeaba con el resto. Y ese es el detalle más importante aquí. No tenía opiniones fuertes contra que otros consumieran, incluso a veces defendía la legalización de la marihuana, pero si alguna vez se colocaba era por humo ajeno del humo espeso en la habitación y nunca lo vi actuar atontado ni siquiera cuando el cuarto estaba lleno de humo. Si tenía nicotina en el sistema era por humo de segunda mano y nunca lo vi fingir beber una gota de alcohol. Nos dijo que sus padres habían sido consumidores fuertes cuando él era niño, que fueron a prisión cuando era pequeño y luego entraron a Naya y se rehabilitaron, pero cada vez que se abría decía que nunca los perdonó realmente y que quería asegurarse de no convertirse en ellos ya que claramente estaba en sus genes. Tomé la foto del artículo con mi celular para enviársela a mi novia y a algunos otros, incluido él, Nate. Todos dijimos más o menos lo mismo. Leímos el artículo y no sonaba a él en absoluto. ¿Quién admitiría que iba a comprar marihuana? Nate no era un genio, pero tampoco un idiota. Así que desde el principio el artículo no le cuadraba a nadie. Algunos pensamos que tal vez bebía o fumaba solo o que se escapaba a hacerlo durante nuestras fiestas y por eso nunca juzgaba y no le molestaba estar con nosotros cuando nos divertíamos. Si bebes o fumas sabes que es difícil encontrar un amigo sobrio que no te juzgue. Yo no sabía qué creer, pero nunca vi una lata de cerveza cerca de Nate si no la llevaba yo, nunca olí marihuana ni licor en él, nunca actuó raro o como si estuviera drogado o borracho. Cuando le envié la foto que tomé del artículo, tuvimos la conversación por mensajes y después de esa conversación me incliné mucho hacia su lado. El artículo no sonaba a él desde el principio y que negara lo que decía tampoco sonaba a algo sobre lo que mentiría. No tenía razón para negarlo, todos sus amigos bebían y fumaban y no tenía nada que perder. Nada malo le pasó después de que sus padres consiguieran pagar la fianza y cumpliera el servicio comunitario obligatorio. Su vida siguió normal. Hasta el día de hoy niega lo que decía ese artículo y no hay razón para que lo niegue si fuera verdad. En su publicación de Facebook escribió que acababa de salir bajo fianza por la estupidez más grande que había visto, una fianza de $5,000 que no tenía por cargos inventados. Conducir bajo influencia, recipiente abierto, intención de comprar y de vender marihuana, posesión de parafernalia y multa por un faro roto. Decía que no bebía ni fumaba aunque fuera gratis y que los policías solo querían inflar estadísticas y robarle dinero. Contó que el fin de semana había terminado, eran como las 4 de la mañana y tenía clase en 4 horas, que le tomaría cerca de 1 hora regresar a los dormitorios, pensaba dormir un poco e ir a clases normal. A unos 5 minutos de Jonesboro la carretera estaba desierta salvo por un auto que venía en dirección contraria, pero por el carril equivocado y sin luces. Él iba a unos 80 km por hora y el otro mucho más lento, zigzagueando como si en cualquier momento pudiera salirse del carril. Redujo la velocidad, tocó el claxon largo pensando que el tipo se estaba quedando dormido y lo iba a golpear, pero el auto siguió zigzagueando en el carril equivocado. No quería meterse en problemas en esa parte desconocida del estado y pensó que si no estaba dormido estaba drogado. Cuando la parte delantera de su camioneta pasó el parachoques trasero del otro, el hombre giró bruscamente hacia su carril y golpeó la puerta trasera del pasajero contra su faro. Él se enfureció, pero el otro regresó a su carril y siguió a unos 40 km por hora. Aceleró para verle la cara con la ventana abajo ya que iban lo suficientemente lento para que pudiera gritarle. Lo primero que notó fue su cara sucia, pero también que había algo extraño, algo que no encajaba. El conductor tenía la frente apoyada en el volante. Cuando su cabeza se inclinaba hacia un lado también lo hacía el volante y el auto, luego la sacudía al centro como si se estuviera quedando dormido. Eso lo inquietó y lo frustró porque si tenían que bajar a arreglar el asunto probablemente el tipo no tendría seguro ni podría hablar coherentemente y no quería llamar a la policía porque tardaría mucho. Lo rebasó, se colocó delante en el lado opuesto de la carretera esperando que no viniera nadie más y se detuvo para tomar fotos del daño y, si estaba bajo influencia, revisar su cartera o la guantera para robarle la tarjeta del seguro porque no pensaba pagar él. Sorprendentemente el otro no lo golpeó y también se detuvo. Antes de bajar vio un letrero, Jackson Correctional Facility, cuidado con los autoestopistas. Se quedó en la camioneta observándolo por el retrovisor. El hombre actuaba como herido, moviéndose lento y con la cabeza baja. El auto avanzó hasta tocar su defensa trasera.
Ahora podía verlo mejor y lo raro de su rostro era evidente, aunque sin luces y con la luna no se veía con claridad total. Tenía barro húmedo por todo el cabello y la cara y donde no había barro su piel era de un blanco pálido e inquietante. Parecía herido. Levantó la vista pero no se distinguían bien sus ojos. Su boca era desproporcionada, la mandíbula inferior sin grasa mientras nariz y ojos parecían normales, y mostraba los dientes como en una mueca. Finalmente dejó de mirarlo y se desplomó hacia la puerta del conductor y dejó de moverse. Entonces bajó. Pensó que estaba dormido o muerto y se sintió menos asustado aunque seguía inquieto. Primero tomó foto de la placa y del daño. Al acercarse vio su cabeza contra la ventana dejando barro húmedo, el cabello arrancado en mechones mostrando el cuero cabelludo blanco. Pensó que intentó huir de prisión y se enganchó en alambre de púas o fue atacado por perros. No vio sangre, pero estaba oscuro y el barro podía ser tierra mezclada con sangre que la luna no dejaba ver roja. Fue por su reflector portátil fluorescente que siempre llevaba para reuniones nocturnas, lo colocó junto al auto y tomó fotos. El vehículo estaba vacío salvo por el barro alrededor del asiento del conductor. Revisó la puerta del pasajero delantero, estaba sin seguro, y al abrirla notó que el hombre ya no estaba y la puerta del conductor estaba abierta. El motor seguía encendido y escuchó la hierba moverse mientras el hombre intentaba alejarse muy lentamente, arrastrando los pies, gruñendo y jadeando como si llorara, con los brazos colgando como si no funcionaran. No quiso seguirlo por miedo a que lo lastimara. Desde la carretera lo escuchó murmurar no otra vez, no quiero volver, déjame en paz, con voz ronca como si hubiera fumado toda la vida. Caminó entre unos árboles y se sentó cerca de las vías del tren al otro lado, repitiendo por favor no me lleven de vuelta y no sé qué haré si tengo que regresar. No articulaba bien, parecía gemir las consonantes que requerían labios mientras podía pronunciar sonidos que usaban la lengua. Luego dejó de hablar y de moverse y se desplomó. No se oía su respiración cuando antes cada aliento era ronco. No llevaba uniforme naranja, pero su ropa estaba cubierta de barro. Se convenció de que había intentado escapar de prisión y ahora estaba muerto. Subió a su camioneta, marcó al 911 sin señal, estaba a menos de 10 minutos del pueblo. Decidió conducir hacia Dodson con la intención de avisar a la policía y faltar a clases. Antes de llegar lo detuvieron por ir 32 km por hora sobre el límite. Él dice que quizá iba a 16 km por hora sobre el límite y que acababa de ver morir a un hombre al lado de la carretera. Le contó todo al oficial, quien lo esposó sin explicación y lo llevó a la cárcel. Después supo que los cargos eran los mencionados. Días después el periódico publicó que la policía encontró el cadáver en descomposición robado del cementerio de Gainesville, a unos 9,6 kilómetros al norte de Dodson. También que un Nissan Altima 2008 robado fue hallado contra unos árboles, con tierra del sitio de la tumba en el interior, que no había evidencia del sospechoso que abandonó el vehículo y que se encontró un reflector en la escena, pero la policía solo podía especular. Hasta donde sé, la policía nunca volvió a interrogar a Nate. Algunos amigos pensaron que era un raro con algún fetiche y que alguien lo ayudó esa noche porque había dos autos, pero nunca fue extraño ni actuó fuera de lugar, y lo veíamos casi todos los días. No tengo una razón concreta para no creerle. Confío en Nate. ¿Tú no lo harías? Está bien, no estoy seguro de si alguien más por ahí encontrará esta historia muy espeluznante, pero sin duda es lo más aterrador que me ha pasado en la vida, así que bien podría compartirla. En este punto me gusta pensar que ya he vivido lo suficiente como para darme cuenta de que hay más mierda loca ocurriendo en el mundo de la que tienen explicaciones, y diría que esto cae bajo esa categoría. Si alguien por ahí puede explicar todo de forma racional, por favor háganlo. Me haría sentir muchísimo mejor con respecto a la situación. Hace unos años estaba alistado en la Guardia Costera de Estados Unidos con la esperanza de salvar vidas, atrapar a los malos, y ser en general un héroe total, el tipo de mentalidad que la mayoría de los chicos jóvenes tienen en esa etapa. La realidad de en que me había metido era muchísimo más frustrante y mundana de lo que esperaba y consistía en mucho más limpieza día de campo, hacer ejercicios básicos de entrenamiento y estar constantemente intentando mantener varias calificaciones al estándar, además de obtener nuevas. Cuando ocurrió esta historia todavía era bastante nuevo en todo esto. Llevaba menos de un año dentro y me habían destinado a una pequeña estación de botes pequeños en la costa de Maine.
Yo mismo crecí en un pueblito pesquero, así que estaba acostumbrado a no tener nada que hacer más que trabajar, beber e intentar convencer a la chica menos fea del bar de irse a casa contigo. Esperaba algo mucho más emocionante, un foco de actividad como la costa de Florida. Esa era más o menos la razón por la que siempre me ofrecía voluntario para salir cuando el bote iba a hacerse a la mar por literalmente cualquier cosa. No estaba de más que como todavía era nuevo y no estaba calificado como tripulante de bote, todo ese tiempo extra me ayudaba con todo el conocimiento requerido, además de hacerme quedar bien frente al mando. Ese día íbamos a salir a practicar algunos ejercicios VEX, cosas básicas de tripulación de bote para mí en general, pasar la mayor parte del día en el agua asegurándonos de usar algunas horas. Era sábado, así que el mando no estaba a la vista y el oficial de día era un segundo clase boatswain llamado Rivard. Decidió que era mejor sacar a unos cuantos en el motor Lifeboat de 14 metros que hacer un entrenamiento en aula que inducía al sueño. Entonces la tripulación consistía en mí, que era un novato en entrenamiento BM2, Rivard el ingeniero actuante era un MK de tercera clase llamado Ford, una BM3 llamada Brown y otro no calificado en entrenamiento llamado Cobalts. Todos eran buenos tipos y marineros confiables, así que era una buena tripulación en un buen día con poco viento y sin mal tiempo pronosticado, aunque hacía un frío fuera de temporada para noviembre. Lo que mucha gente no parece entender es que hay mucha más costa considerada embrujada de lo que piensan. Demonios, probablemente hay tanta como casas embrujadas o lo que sea entre todos los puertos y zonas rocosas costeras. Piénsenlo, si una casa se embruja porque pasó algo malo y murieron personas ahí, entonces ¿qué pasa con las incontables vidas perdidas en un horror acuático a lo largo de los siglos, con barcos hundidos, batallas, motines, piratería, tormentas y todo lo demás? Un tramo de costa podría haber visto más muertes y asesinatos que cualquier área de tierra que lo rodea. No faltan cuentos altos para contar si encuentras a un viejo salado lo suficientemente hablador o borracho como para abrirse de verdad. No todos son sobre el otro lado, tampoco siempre han existido cuentos de cosas en aguas más profundas, desde un kraken hasta serpientes, sirenas y sirenas. Y lo importante de historias como esas es que todas se basaban en un poquito de verdad. Un kraken puede reemplazarse por un calamar colosal y la historia no se salta ni un latido. Había oído historias de que había un lugar en nuestra área de responsabilidad, que supuestamente era donde todo lo anterior había ocurrido. Era una pequeña cala natural que no podía medir más de 2 o 3 kilómetros cuadrados. Todos en la estación habían oído algo por el estilo, pero casi nadie se lo creía de verdad. Mayormente solo lo mencionábamos en broma, con voz de espanto fingido, cuando una tripulación estaba a punto de zarpar. Solo jodiéndonos entre nosotros, nunca había pasado nada real en la historia del área y no esperábamos que pasara. Por eso BM2 Rivard decidió que debíamos vivir peligrosamente como él dijo y dirigirnos hacia allá para parte de nuestro entrenamiento. La cala estaba a cierta distancia, unos 45 minutos de ida. En el trayecto de salida básicamente solo bromeamos y nos divertimos repasando algo de conocimiento básico de manual. El BM2 era relajado en ese sentido. Hacía bastante frío, unos 5,5 grados Celsius, con la temperatura del agua más o menos igual o un poco más baja, así que llevábamos los trajes secos completos, lo que hacía un poco más difícil moverse, pero aseguraba que no tuviéramos que preocuparnos mucho por el frío. En fin, cuando llegamos a la boca de la cala, Ford lanzó el salvavidas por la borda e hizo un grito fingido de auxilio, como si hubiéramos empezado ejercicios de hombre al agua. Mi trabajo era mantener visual del anillo y seguir gritando su ubicación en grados relativos hasta que el bote pudiera girar y venir a recogerlo. Pero era solo un ejercicio, así que intentaba divertirme con eso. Después de gritar la posición como por quinta vez, me giré para mirar al BM2 y decir "ya lo tienes", en tono sarcástico, pero cuando volví a mirar, el anillo había desaparecido. Simplemente ya no estaba ahí. Estas cosas están diseñadas para ser vistas. No solo el anillo es naranja brillante, sino que tiene una luz LED flotante programada para destellar varias veces por segundo, conectada con un poco de línea amarilla brillante. Si lo pierdes de vista por un segundo, no es difícil volver a encontrarlo. Tampoco había mucho viento en ese momento, así que no podía haberse alejado mucho de donde estaba el agua. Estaba bastante calma para ser océano.
Después de unos segundos sin poder verlo y sin gritar ninguna ubicación, Kovacs se acercó y me preguntó qué pasaba, si estaba tratando de cabrear a alguien por no tomármelo en serio. Le dije que perdí el anillo y grité al VM2 que había perdido visual del anillo. Después de unos minutos tanto Kovacs como yo seguimos sin encontrarlo. El resto de la tripulación subió a ver si estábamos ciegos o simplemente idiotas, pero obviamente ellos tampoco lo veían. Les dije que lo había visto perfectamente un segundo y que cuando me di la vuelta simplemente perdí visual por completo, pero todos pensaron que estaba mintiendo y que probablemente nunca lo había tenido a la vista y quería hacerme ver menos mal, diciendo que sí había estado atento en algún momento. Hasta el VM2 Rivar no parecía creerme, diciendo que los salvavidas no se hunden así nomás, que están hechos para hacer exactamente lo contrario, y que probablemente tendría que explicarle al SPO por qué nuestro 14 metros ahora le faltaba un anillo. Yo dije que era una mierda eso, pero no quiso escucharme, y solo quería seguir con el entrenamiento. Estaba bastante molesto por el hecho de que básicamente me estaban regañando por mentir, así que al principio no noté el leve cambio en el cielo. Kovacs me preguntó si había notado cómo las nubes parecían estar oscureciéndose un poco mientras entrábamos en la cala, pero le dije que no se suponía que hubiera lluvia ni nieve ni nada, así que probablemente solo era un poco de nublado que se despejaría en un rato. No sé hombre, el nublado no es normalmente solo gris. Tenía razón. Las nubes parecían más oscuras, más como un cumulonimbo en color, pero como si cada nube fuera un mini cumulonimbo. Le dije que solo estaba dejando que las estúpidas historias de ese lugar le afectaran. ¿Que eres algún niño asustado de cuentos? Para dormir eso lo cayó un poco, pero entre las nubes y la desaparición del salvavidas de la nada tenía que admitir que yo también estaba empezando a sentirme un poco inquieto. En fin, ya estábamos en la cala con Ford y Brown haciéndome practicar el manejo del bid de remolque y Kovacs con el VM2 revisando el equipo de navegación y pilotando el bote. El cielo seguía de ese color negruzco inquietante y podía sentir una sensación rara, como supongo que solo hay que llamarlo una sensación en el aire. Como si algo no estuviera del todo bien, pero al mismo tiempo no hubiera nada obviamente mal. Lo único a lo que podía compararlo era si alguna vez has estado afuera en el ojo de una tormenta. Vi a Brown estremecerse un poco y maldecir seguido de la pregunta retórica de si no se suponía que iba a hacer buen tiempo hoy. Siendo uno de los nuevos no quería dejar pasar eso, siempre me molestaban y necesitaba devolverla cuando tenía oportunidad. No te tenía por el tipo damisela en apuros, ahora dejas que unas nubes y cuentos de miedo te afecten. Me lanzó una de esas muecas sarcásticas que la gente pone y me empujó en el brazo. Justo en ese momento, sin embargo, los motores se detuvieron de golpe. Justo cuando me empujó hubo un ruido de rechinar que helaba el corazón, y el sacudón repentino del bote mezclado con el empujón casi me manda por la borda de popa. Lo raro es que mientras estaba inclinado sobre la borda, pensando que iba a caer, podría jurar que vi una cara justo debajo del agua. Fue tan rápido que casi pensé que no había visto nada, pero definitivamente vi lo que sabía era una cara pálida con ojos tan negros como las nubes se estaban poniendo. Me quedé atónito y todavía mirando el agua, cuando Brown se acercó, me agarró del brazo y preguntó si estaba bien y dijo que teníamos que ir a reunirnos con el VM2. Estaba un poco tembloroso en mi respuesta, pero ahora que mis nervios se calmaban de casi caer al agua, me di cuenta de que solo había visto mi propio reflejo en el agua y que no era nada más que eso. Me regañé mentalmente por ser tan estúpido y rápido para asumir y fui con Brown a reunirnos con los demás. Ford ya había bajado al compartimento de motores para ver qué pasaba, mientras el resto estábamos en la cabina con el VM2. Hasta ese momento nadie sabía por qué el bote se había detenido, pero había más malas noticias junto con lo que ya sabíamos todos. Los electrónicos murieron cuando los motores se pararon. Plotter, radios, todo. Al principio pensé que estábamos jodidos y no podíamos contactar a la estación, pero recordé que probablemente todos teníamos nuestros celulares encima, aunque no se suponía que los lleváramos. Así que le pregunté al VM2 si ya había llamado para reportar nuestra situación aquí, y él soltó una risita corta y le dijo a todos que revisaran sus teléfonos o cualquier cosa electrónica que tuvieran. Eso me puso en alerta y supe que iba a ver antes de sacar mi teléfono estaba muerto.
Bueno, genial, estoy súper contento de que esto esté pasando, tuve que comentar. El BM2 me dijo que cortara esa mierda y que preparara el ancla. Dijo que acababa de hacer una verificación de operaciones y posición menos de 10 minutos antes, así que no intentarían contactarnos por lo menos en otra media hora, lo que significaba que pasarían unas horas antes de que alguien viniera a recogernos. Fui hacia proa y empecé a aparejar el ancla con algo de línea. La lancé por la borda y empecé a soltar línea, cuando escuché lo que sonaba como algo nadando en la superficie del agua. Paré con la línea y miré rápido a mi alrededor, solo vi pequeñas estelas alrededor del bote, pero nada más, ni foca ni nada como esperaba. Ya estaba sintiéndome bastante inquieto en ese punto, así que solo quería terminar de anclar y volverme de la proa, cuando la línea que tenía en las manos fue jalada de golpe. Fue un jalón rápido y brusco suficiente para hacerme preguntar qué demonios acababa de pasar, cuando el resto de la línea empezó a ser jalada al agua muy rápido. Iba demasiado rápido y estaba tan asustado y confundido que la mayor parte se fue antes de que pudiera siquiera pensar en moverme. Logré enrollar el extremo alrededor del poste Samson y ponerle unos cuantos ochos cuando lo que fuera que nos jalaba se quedó sin línea. Hubo un ruido nauseabundo de tirón cuando todo el bote fue jalado de proa a 45 grados hacia abajo. Una vez más casi me caigo por la borda. En ese punto dije a la mierda y corrí como loco de la proa, pero noté que el poste Samson estaba todo doblado y hecho mierda antes de irme de ahí. El cielo estaba casi negro en la cala, pero todavía había luz de día de alguna forma. Como lo opuesto a una lluvia con sol. Lo único que podía pensar en ese momento era que antes llamaban a las lluvias con sol el diablo golpeando a su esposa, y qué demonios llamarían a esto. Así que entré al compartimento de supervivientes donde todos estaban reunidos y justo alcancé a perderme el reporte de Ford sobre los motores, pero lo escuché quejándose de que estuviéramos poniendo música en un momento como este. Brown le preguntó qué demonios estaba diciendo, que ni siquiera teníamos nada electrónico funcionando para poner música, pero Ford seguía diciendo mierda, sé que estaban poniendo algún tipo de música, la escuché desde los motores. Justo entonces todos notaron que yo estaba ahí y el BM2 quiso saber exactamente qué mierda había pasado mientras estaba allá arriba. Le conté exactamente qué mierda había pasado y por segunda vez ese día me llamaron mentiroso. A la mierda, dije, vamos allá arriba y les muestro que no miento. Y claro, ahí estaba el poste todo doblado y jodido con apenas algo de línea a bordo para asegurar el ancla. El BM2 puso una cara de preocupación que coincidía con la de todos a mi alrededor. Escuché de nuevo el sonido de algo nadando. Esta vez no me giré a tratar de ver nada, solo esperé un segundo y pregunté si alguien más lo había oído esta vez. Pero Ford cortó cualquier respuesta diciendo en voz alta que todavía podía oír la maldita música, como alguien cantando notas largas sin mucho tono que digamos. Todos nos miramos un segundo antes de que Brown dijera MK3, no hay ninguna música, nadie oye nada. Justo cuando iba a decir mierda de nuevo, ¡pam! El bote se sacudió. Todos nos miramos cagados de miedo. ¡Pam! Otra vez. Todos llegamos a la misma conclusión y corrimos de regreso al compartimento de supervivientes. Mientras corríamos por el costado del bote un pan más y Kovacs casi se cae, pero Brown lo agarró y lo estabilizó. Una vez que estuvimos todos adentro, los golpes pararon. Después de un minuto o dos de silencio, esperando que volviera a pasar, Kovacs dijo: "Oh, todos se dan cuenta de que eso fue algo golpeándonos. Intencionalmente. ¿Verdad?". El BM2 le dijo que se callara, que no necesitábamos a nadie empeorando las cosas ahora. Dijo que claramente algo estaba pasando y que teníamos que tomar las precauciones correctas. Le dijo a Ford que subiera a checar la línea del ancla y asegurarse de que estuviera aunque sea un poco segura, y al resto que preparáramos pirotecnia. Él iba a checar las radios una vez más, y cuando no funcionaran tendríamos que lanzar bengalas. Así que Brown, Kovacs y yo sacamos el kit de pirotecnia y empezamos a revisarlo todo, asegurándonos de que estuviera en buen estado. Obviamente lo estaba, solo necesitábamos algo que nos ocupara. Brown me preguntó qué pienso que está pasando, le dije que no tengo idea, pero tengo el peor presentimiento ahora mismo. Que las cosas podrían ponerse mucho peor antes de mejorar, se siente en el aire. El BM2 volvió y dijo que todo seguía muerto como pensaba.
Me dijo que subiera a buscar a Ford porque no debería tardar tanto en checar una línea. Tuve que estar de acuerdo, había estado allá arriba demasiado tiempo a menos que algo estuviera pasando. Grité su nombre mientras subía a proa, pero cuando llegué no estaba ahí. Pensé que era raro, pero que tal vez había dado la vuelta por el otro lado mientras yo subía. Así que di la vuelta y chequé en la popa y no lo vi. Entré al compartimento de supervivientes con los demás y no estaba ahí, así que pregunté si estaba en la sala de máquinas. El BM2 me preguntó de qué estaba hablando, no lo encontré en proa. En ese punto me di cuenta de que las cosas acababan de empeorar y les dije a todos que subiéramos porque debíamos tener un hombre al agua. Todos corrimos arriba y empezamos a gritar su nombre y a buscar cualquier movimiento en el agua. El BM2 sacó los binoculares y empezó a buscar a Ford. Después de casi 15 minutos no encontramos nada más de lo que teníamos antes de empezar a buscar. El BM2 estaba claramente frustrado y enojado y empezó a culparme por hacer perder el tiempo a todos porque no estaba en el agua. Le dije que si estuviera lo habría visto él mismo y si estuviera en la cabina puente lo habría visto cuando di la vuelta. Solo decía que Ford llevaba naranja brillante y un chaleco inflable, no se hundió así nomás. En ese punto recordé la línea del ancla y se me revolvió el estómago. Pensé, para mí no se hundió solo. No por su cuenta. Pero el BM2 solo fue por la pirotecnia, diciendo algo como a la mierda, y disparó una bengala de paracaídas. Me quedé parado ahí armando las piezas en mi cabeza. La cara que pensé que vi la línea del ancla jalada de mis manos, lo que sea que estuviera embistiendo nuestro casco. Y el sonido de algo nadando. El mismo sonido. Me di cuenta entonces que todavía podía oír ahora. Algo estaba pasando aquí y era más que solo historias de fantasmas y sensaciones raras. Algo estaba aquí con nosotros, algo estaba en el agua. Y no se estaba escondiendo exactamente. Agarré lo que todos llamarían una bengala básica, el tipo que muestran en las películas que solo sostienes y agitas mientras arde. Le dije al BM2 y a todos que vinieran conmigo a la borda de popa y solo miraran. Dejé caer la bengala al agua con el extremo encendido hacia nosotros mientras bajaba. Bajó un poco más lento de lo que esperaba, pero en un minuto más o menos ya no podíamos ver la luz. Nada. Rápido agarré otra y hice lo mismo. Kovacs empezó a preguntar qué estaba haciendo, pero le dije que se callara y mirara porque el sonido de nadar todavía estaba ahí. Y entonces, justo antes de que la luz se apagara, vimos una sombra nadar sobre la luz. Era grande, lo suficientemente grande como para eclipsar casi todo el tiempo que la bengala tardaba en hundirse solo pasando nadando. Todos retrocedimos como locos y bajamos al compartimento. Todos estaban asustados, pero el BM2 parecía cagado de miedo, como si su piel se hubiera puesto del mismo color que un papel de dibujo. Solo seguía susurrando: no podemos estar aquí, tenemos que irnos, necesitamos irnos, no podemos estar aquí más, y otras cosas parecidas. No lo contradije. Lo primero que pensé en hacer fue cortar la línea del ancla, prefería derivar sin rumbo que tener un lazo físico con lo que fuera que estuviera allá abajo, sin mencionar seguir siendo un pato sentado. El BM2 claramente se había ido, así que les dije a Kovacs y Brown lo que planeaba hacer y que se quedaran quietos, que volvería enseguida. Solo tenía mi cuchillo pequeño de tripulante de bote, así que sabía que podría tardar un minuto o dos en cortar completamente el ancla. Subí a proa lo más rápido que pude y me puse a cortar para soltarnos de lo que estuviera con nosotros. Estaba a mitad de la línea cuando ¡pam!, nos golpearon otra vez. Mierda, es como si lo que estuviera allá abajo supiera cuando estamos vulnerables. ¡Pam!, otra vez, y todavía me faltaba un buen tramo para terminar. ¡Pam!, se estaban volviendo más frecuentes y más fuertes, el último me hizo tambalear. Casi terminado, solo unos segundos. ¡Pam! ¡Pam!, dos seguidos. Mierda, casi ahí. ¡Pam!, otra vez, pero ya terminé. Estábamos sueltos y podía correr de regreso al compartimento, solo necesitaba pasar por el costado del bote y ¡pam!, estaba en el agua. La tercera es la vencida. Tan pronto como estuve en el agua, me di cuenta de que ahora también podía oír música. Sonaba como alguien cantando notas largas sin tono, como si una persona intentara cantar la canción de una ballena. Cuando lo vi estaba aterrorizado, fuera de mi mente. Era algo justo debajo de la superficie sin romper del todo el agua.
El único pensamiento coherente que recuerdo en ese momento fue confiado, y en retrospectiva era porque lo que venía hacia mí parecía realmente confiado, tomaba brazadas largas serpenteantes para llegar a mí. De nuevo, en retrospectiva, cosas como un tiburón o cualquier otra no se tomarían su tiempo, iría directo por ti. Lo que fuera esto estaba jugando. Después de un segundo estuve lo suficientemente claro como para empezar a pensar: por favor sea un tiburón, por Dios, por favor, sea solo un tiburón o un delfín o un tiburón, por Dios, ¿qué es? Estaba a como 1 metro de mí cuando sentí algo fuerte jalándome mientras yo seguía indefenso y gritando. Y entonces estaba de vuelta en la cubierta del 14 metros. Empapado pero vivo. Al parecer, cuando los golpes empezaron de nuevo, Brown y Kovacs subieron a asegurarse de que estuviera bien y me vieron caer al agua. Fueron lo suficientemente rápidos para jalarme de vuelta antes de que lo que estuviera en el agua me alcanzara. Y sí me aseguré de preguntarles si habían visto lo mismo que yo. Los dos se quedaron muy callados, pero no dijeron que no. Después de eso todos nos acurrucamos en el compartimento de supervivientes. El BM2 parecía un poco mejor, pero todavía estaba claramente fuera de sí. Resultó que el último golpe en realidad nos hizo un favor y nos empujó sin querer hacia la boca de la cala, y no mucho después el equipo de rescate nos encontró. Todos estábamos bastante sacudidos y no realmente capaces de decirle al equipo de rescate dónde estaba el MK3 Ford. Todo lo que pudimos hacer fue convencerlos de que no estaba en la cala, que no volvieran a entrar a buscarlo. El viaje de regreso fue silencioso, sin incidentes y pensativo. Logré preguntarle algo al BM2 Rivard cuando noté que ya estaba de vuelta con nosotros. Le pregunté qué fue lo que vio que lo hizo perderlo así. Me miró directo a los ojos sin titubear. Dijo que cuando lo que fuera nadó sobre la bengala vio su aleta, solo que no era una aleta porque las aletas no son largas y delgadas. Las aletas no terminan en 5 dedos como lo que él vio tenía. Nunca encontramos ningún rastro de Ford.